Entonces vamos a comenzar la videosesión de esta semana. Están ya en semana 3, como yo les comenté. Si han tenido oportunidad, bienvenida a Siri. Okay. Si han tenido oportunidad ya de revisar las actividades integradoras de esta semana, verán que son actividades que son un poquito más exigentes que en semanas anteriores. Esto lo comentamos en la videosesión pasada. Y no puedo dejar de comentarles también que así será durante todos sus módulos. Las primeras semanas a lo mejor tendrán algunas actividades que les exijan un poco menos de tiempo. Me estoy comiendo un caramelo porque estoy un poco mal de la garganta. Las primeras semanas tendrán actividades que les exijan a lo mejor un poquito menos de tiempo, que tengan que revisar menos recursos, y semana a semana estas actividades irán siendo cada vez un poquito más complejas, como es el caso justo de este módulo propedéutico. La actividad integradora número 5, que es la que hacemos en esta semana 3, recuerden, estas son sus dos últimas actividades integradoras. Ya la semana que sigue, que es la semana de cierre, la semana 4, ya no van a realizar actividades integradoras, van a tener que realizar su proyecto integrador. Es una sola tarea la que van a subir a plataforma. Sin embargo, esa tarea vale el 30% de su evaluación, por lo cual pues es muy importante. Perdón. La actividad integradora número 5 y número 6 tienen que ver, como lo comentamos la vez pasada, con esta manera en la que nosotros entendemos la educación y cómo experimentamos la educación. Número 1, que tuvimos cuando íbamos a la primaria, a la secundaria, tiene que ver con nuestro pasado educativo, y en contraposición con el programa que ahora vamos a correr en prepa en línea. Muchos de ustedes aspirantes en sus tareas o en sus actividades integradoras me han referido como que parte de lo que los pone nerviosos o a lo mejor los tiene un poco inciertos, pues es el tema de no solo regresar a la escuela después de varios años de haber estado alejados de un sistema educativo, sino que regresar en una plataforma educativa en línea, como lo es prepa en línea, ¿no? A lo mejor a veces tenemos como este temor de que no le sabemos muy bien a la tecnología o vamos aprendiendo. Como siempre les digo, esto es una curva de aprendizaje. Día con día van a ir sintiéndose más capacitados, más hábiles, y van a poderse mover mucho mejor con todas las aplicaciones y dentro de la plataforma de prepa en línea. Sin embargo, las actividades de esta semana nos obligan a hacer una remembranza de cómo fueron nuestra educación anterior, pues nuestra experiencia en la primaria, nuestra experiencia en la secundaria. Vamos a revisar ahora el archivo con un poquito más de detenimiento, pero esto tiene un sentido muy importante y es básico que lo podamos reconocer en ello. Como ustedes saben, todos tenemos diferentes maneras de aprender. Nosotros, al hacer una pausa y recordar la manera en la que estudiábamos, la manera en la que tomábamos apuntes, la forma en la que nos evaluaban nuestros maestros y cómo nosotros llevábamos a cabo nuestras tareas, nuestros exámenes, etcétera, nos da mucha información sobre quién somos nosotros mismos a la hora de aprender. Y esto es básico tenerlo en cuenta, porque esas características que nos hicieron ser estudiantes exitosos en el pasado serán las mismas características que muy probablemente en esta nueva modalidad nos ayuden a tener el mismo éxito educativo. Me explico un poquito mejor. He revisado ya varias actividades, han estado subiendo varias actividades integradoras ya desde el día lunes, y hay muchos ejemplos. Tomo uno en particular de una aspirante que tomaba en secundaria, ¿no? En la parte de secundaria, solía tomar apuntes en el pizarrón, usaba diferentes colores. A la hora de estudiar para mis exámenes, ocupaba esa memoria de los colores para recordar la información que había escrito en mis apuntes, etc. Y eso nos está hablando de una inteligencia muy visual. Entonces, eso es lo que a ella le ayudaba. Muy probablemente en este trayecto de prepa en línea, si esta aspirante hiciera lo mismo, revisara los recursos, tomara sus apuntes con colores, etcétera, le ayudaría mucho más a tener esta interiorización de la información y del aprendizaje.
Entonces, es muy importante que podamos reconocer estas diferencias y estas características que nosotros teníamos en el pasado y tenemos ahora. Las dos actividades integradoras de esta semana, en lo personal, me parece que son actividades muy bonitas, son actividades que yo disfruto mucho de evaluar porque son actividades que me permiten acercarme, a lo mejor conocer un poquito más acerca de ustedes, de quiénes son, de cómo se desenvolvían y sobre todo de cuáles son sus expectativas ahora en prepa en línea. Esta parte es muy importante. El objetivo de todos claramente es terminar la educación media superior, pero el objetivo debe ser como muy, muy claro, ¿no? Ustedes me comparten sus expectativas y me dicen, espero seguir teniendo el apoyo de mi familia, mis expectativas son que los asesores siempre estén pendientes de nosotros, mis expectativas son que no llegue un punto en prepa en línea en el que los módulos sean muy exigentes y yo me quiera rendir, ¿no? Entonces, tener todas esas cosas, ponerlas por escrito, analizarlas y tenerlas presentes es muy importante para poder lograr este objetivo. Es muy lindo leer sus recuerdos de cómo había sido su educación anterior. En muchos de sus trabajos hay muchos comentarios muy nostálgicos de sus compañeros, de sus amigos, de a lo mejor algún maestro que les dejó una huella especial. Entonces son actividades que yo disfruto mucho de calificar y de evaluar y espero que para ustedes también sean unas actividades gozosas y que puedan disfrutar el hacerlas. Ya habíamos comentado, son actividades que toman un poquito más de tiempo, son un poquito más exigentes en cuanto al tema de la redacción, de la creación de textos y del completar y compartir nuestras ideas, que es un punto que también ya hemos trabajado. Sin embargo, todo es de aprendizaje y todo es en función de un mejor desarrollo para ustedes en el futuro. Me gustaría, si alguien de ustedes ya terminó las actividades, que nos comparta cómo se sintió con este recuerdo del pasado, si tuvieron alguna duda, alguna dificultad o si hay algo en especial con lo que les pueda ayudar el día de hoy, también me encantaría poderlo hacer. En la orden del día, pues vamos a revisar rápidamente la guía, vamos a revisar los dos documentos de actividad integradora porque es importante aclarar un poquito nada más ciertos puntos de cómo se espera que ustedes se entreguen para que no haya confusión en esto y no pierdan puntos por no tener como muy claro qué es lo que deben hacer. Y también hablaremos un poco sobre los cuestionarios de opinión que tienen, que es algo muy importante de tener en cuenta también para su siguiente semana. Pero en este momento les abro el micrófono, me encantaría escucharlos. No sé si alguien quiera participar y comentar algo con sus compañeros y conmigo. Buenas noches a todos, compañeros. Hola Marisol, buenas noches. Buenas noches, maestra. Disculpe, solo tengo una duda en el trabajo que hicimos, la primera actividad integradora de la semana, Ajá. donde dice que cuál es tu grupo y cuántos estudiantes hay, y me parece que escuché en la sesión anterior, la pude ver despuesito en YouTube, Sí. que decía que eran grupo 104 y eran 95 alumnos. Sí. Nada más quiero confirmar esa información. El grupo sí es el grupo número 104, pero yo te sugiero que revises en el apartado de participantes cuáles son los participantes que actualmente están registrados, porque sucede que muchos aspirantes entran a la convocatoria y a la hora de ya empezar el módulo propedéutico no están presentes en plataforma, nunca entran. Entonces siempre en determinadas semanas, casi siempre a inicio de semana 3, se hace un ajuste en el número de participantes. Yo te recomiendo nada más que lo revises antes de poner tu respuesta para que puedas saber cuántos aspirantes hay exactamente y también que tomes en cuenta que en esa lista de participantes pues me encuentro yo, se encuentra el SAME Héctor y se encuentra la asesora en la didáctica disciplinar Minerva, para que consideres que hay 3 personas en esos participantes que no son aspirantes sino que son agentes educativos. Ok, gracias, maestra, lo reviso. Gracias, Marisol. Vamos a ver. Avi tiene duda. Yo tengo duda sobre el recurso portafolio de evidencias, cómo se califica el espacio abierto para el aprendizaje y el proyecto integrador. Ok, Avi, muchas gracias por tu pregunta.
En los espacios abiertos, Fernanda, voy a contestar la pregunta de Abigail y en un momentito estoy contigo, ¿vale? Los espacios abiertos para el aprendizaje, que son estas conferencias que tenemos, no se califican propiamente así. Es decir, tú no vas a tener un puntaje del 0 al 10 como en tus tareas. Lo que vas a tener es asistencia y participación o ningún punto, ¿no? Cuando tú estás presente en la conferencia y participas durante la conferencia, entonces yo después, esto también se hace casi siempre a mediados o finales de semana 3, voy a asignar las asistencias de las personas que estuvieron en las reuniones. Es decir, no lo vas a ver esto necesariamente en tu portafolio de evidencias de inmediato, pero a final de semana 4, cuando tú revises, vas a poder ver si tuviste asistencias y participaciones de las reuniones. Por cada reunión a la que tú asistas y participes, que yo te marque asistencia dentro de un tabulador que tiene la plataforma, tú vas a recibir 1.25 puntos extra para el promedio final. Es decir, si nada más estuviste en una conferencia y tu promedio final es de 9, yo con esa conferencia pues sube tu promedio a 91.25. Dado que hay 8 conferencias, ese 1.25 al final suma 10 puntos. Entonces, si tú estuvieras presente y participando en todas las conferencias de todo tu módulo, que son 8 sesiones, si tu promedio es de 9, ya con esos puntos alcanzas un promedio de 100. Pero esas asistencias no las vas a ver reflejadas necesariamente en el portafolio de evidencias ahora, lo harás después. Eso en cuanto a los espacios abiertos. Por favor, dime si esa era tu duda y si la he resuelto para que te pueda comentar del proyecto integrador. Ok, listo, Abby, ya. Sí, verás los puntos reflejados más adelante, no te preocupes. Ahora, el proyecto integrador, que déjame volver a leer tu comentario, creo que es al que te refieres, ¿no? Sí, el proyecto integrador. El proyecto integrador se califica igual que cualquier actividad integradora que tú entregues, únicamente que vale el 30% de tu calificación final. Tus actividades integradoras en este módulo todas tienen un valor del 7% nada más. Sin embargo, el proyecto integrador vale el 30%. Es decir, si tú tuvieras 10 en todas tus actividades, en tu presencia en plataforma, en las actividades socioemocionales, en las actividades formativas, si todos tus trabajos tuvieran 10, pero no entregas un proyecto integrador, tu promedio inmediato sería de 70. No podrías acceder a más porque el proyecto integrador tiene ese gran peso, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Se evalúa conforme a la rúbrica igual. Ya lo verás la próxima semana, pero es lo mismo, es un documento que se descarga, lo veremos más a detalle después, pero también hay una rúbrica de calificación, la cual seguimos para poder asignar tu puntaje. Ya creo que ya no está Fernanda, no sé si alguien más tenga alguna duda o alguna participación que quiera hacer. ¿De qué, Abby? Saret, muchas gracias. Buenas noches, yo ya entregué mi actividad y al principio me sentí un poco nerviosa, pero con los ejemplos que te dan te ayudan mucho. Yo siento que si cada uno lee bien, puede apoyarse con eso para poder contestar. Muchas gracias, Saret. Sí, justamente lo que dices es básico. Saret, ¿puedes apagar eso? Gracias. Justamente lo que dices es súper importante. Realmente las actividades vienen muy bien descritas y los ejemplos son muy explícitos en cuanto a lo que deben hacer. Entonces sí, qué bueno que lo lograste hacer. Tengo presente cuál es tu actividad. Tengo presente también que obtuviste muy buenas notas en ambas. Entonces, qué bueno que el poder revisar con cuidado los ejemplos también te ayudó a poder entregar una buena tarea.
¿Alguna otra duda o comentario? Buenas noches, maestra. Hola, Yaret, Pues, buenas noches. al igual que mi compañera, al momento igual de realizar las actividades que ya entregué, pues recordar, como usted dice, todo lo que estudié hace ya casi 9, 10 años, sí me dio un poco de nostalgia que pues en 8 años pues no he podido retomar estos estudios y pues sí me deja un poco nerviosa el hecho de volver a retomarlos, pero pues igual contenta por el hecho de que pues nos den estas herramientas para pues poder continuar con esto. O sea, es muy padre el poder tener pues ahorita todo esto pues a poder acomodar nuestros tiempos, nuestras actividades, pues para poder pues culminar los estudios. Claro, Yaret, muchas gracias. Es muy importante también lo que mencionas. Qué bueno que has podido disfrutar las actividades. Eh, Sin duda sí es una oportunidad importante y bueno, pues qué más qué gusto el que ustedes puedan también reconocerlo, asumirlo así y poner todo de su esfuerzo. Muchas gracias, Yaret, por el comentario. Fernanda, tienes ahora sí la palabra. ¿Tienes alguna duda o comentario que compartir? No te preocupes, Fernanda. Fernanda dice, disculpe, es que tengo problemas con mi internet. No hay problema, Fernanda. Si quieres compartir alguna duda o comentario, dime si quieres hacerlo por micrófono. Si no, en el chat está perfecto. Mientras le doy la palabra a Atsiri. Dime, Atsiri. Disculpe, en la semana 4 nada más es el proyecto integrador, la única actividad que vamos a hacer. En semana 4 tienes el proyecto integrador, pero hay una actividad muy importante de semana 4 que es el foro integrador. Esto lo vamos a hablar en la sesión del viernes, esta semana, pero en la sesión del viernes porque es muy importante que entiendan muy bien cómo funciona el foro desde antes del día lunes, porque el día lunes ya tienen que empezar a participar en el foro para poder cumplir con las características que se piden. Entonces, no es como el foro aprendiendo, es un foro especial y es un foro que sí se califica. Entonces, actividades evaluables de semana 4 que inciden directamente en su promedio son el proyecto integrador y el foro integrador. Ya hablaremos más adelante de las características del foro. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Fernanda, esperamos así. Ok, Fernanda, un mes para que te hicieran entrega de tu certificado. Ok, no sé, y esto me parece que ya, no sé si ya lo había comentado contigo o con alguien más, el tema del certificado de secundaria. Es importante tenerlo. Lo que podemos averiguar, ve y puedes probar a ver si hay forma de que te den una constancia de que está en trámite. De cualquier manera, yo ya le mandé un mensaje al SAME para ver qué se puede hacer en caso de que vayan a entregar sus certificados con un poco de retraso. Pero es importante tenerlo para poder hacer el trámite de inscripción. Si no tienes el documento físico tal cual al momento de la inscripción, no sé qué tanto se pueda suplir con una constancia. Eso es justo lo que estoy revisando con el SAME. Atsiri, tienes la manita arriba. ¿Tienes algún otro comentario? Ok, no te dieron comprobante, solamente un número para marcar. Necesito revisarlo, esperar respuesta del SAME, Fernanda, ¿va? Para que él me pueda orientar mejor acerca de qué pueden hacer si no tienen todavía su certificado de secundaria y no te quiero dar información errónea que no tengo clara yo misma. Entonces voy a esperar que me dé respuesta el SAME. Aquí voy a anotar que tú también tienes duda de lo del certificado. Fernanda Valles, para poder checarlo con el SAME y darte una respuesta lo más pronto posible.
Bueno, listo, pues ya está en trámite, solo falta que llegue. Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Esperemos que llegue un poco antes. De todas maneras, esperamos la opinión del SAME. Si ya no tenemos por ahora más dudas, comentarios, voy a compartir pantalla para que podamos revisar los documentos de actividad integradora de esta semana, ¿de acuerdo? Recuerden que para compartir pantalla apago mi cámara para que no haya error en la transmisión de datos y pero con confianza, por favor, interrúmpanme si es que tienen alguna duda o algo que quieran comentar. Apago la cámara ahora y voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, voy a ingresar entonces ahora directamente al módulo propedéutico, que es donde están todos sus recursos, a la parte de mi aula. Y nos iremos directamente a la semana 3. Vamos a descargar la guía de la semana 3 y la revisaremos rápidamente para poder tener en cuenta lo que incluye la guía de esta semana y, como siempre les digo, poder revisar los aprendizajes esperados. Recuerden que los aprendizajes esperados son aquellas cosas que se espera que ustedes obtengan al final de la semana para poder decir que se cumplió con los objetivos que presentaba esta unidad de aprendizaje. Recuerden, en Prepa en Línea, a cada módulo, a cada semana le llamamos una unidad. Entonces, por lo tanto, tenemos semana 3, que es igual a unidad 3 del módulo propedéutico. Es muy importante leer esta parte donde dice: durante esta semana, muchas de las dudas sobre tus estudios de bachillerato se resolverán, pues conocerás cuáles y cómo son los módulos, cuáles son el proceso y las características de la evaluación, y qué implica ser un estudiante que forma parte de la comunidad. Es muy importante considerar esto y tenerlo en cuenta, porque en la medida en la que ustedes como estudiantes conozcan los procedimientos y cómo se lleva a cabo el estudio de Prepa en Línea SEP, será la misma medida en la que ustedes van a poder también exigir y pedir a sus asesores, a sus AMES, a quien sea el agente educativo que los esté acompañando en determinado momento, van a poder pedir lo que justamente les corresponde en cuanto a evaluaciones, en cuanto a extensiones de entrega, en cuanto a si tuvieran que cursar algún módulo remedial o algún recursamiento, etcétera. Es importante que ustedes puedan conocer cada uno de los procedimientos y procesos que se llevan a cabo en Prepa en Línea, esto por su propio beneficio. En este módulo y en estas actividades integradoras, sobre todo en la actividad integradora número 6, se habla de esta estructura de Prepa en Línea, cuáles son los módulos que lo conforman, cómo está hecho el mapa curricular, etc. Esto es importante también que de alguna manera lo tengan siempre presente. En un momentito más vamos a revisar ese recurso cuando vayamos a hablar de la actividad integradora 6, para que sea yo un poquito más clara en esta parte a qué es a lo que me refiero y cuál es la importancia de que ustedes conozcan muy bien los módulos de Prepa en Línea y sus propósitos. Por el momento tenemos los aprendizajes esperados de esta semana y tenemos como primer aprendizaje esperado: identifica las características, metodología y estructura del modelo educativo de Prepa en Línea SEP mediante la comparación de la educación recibida previamente. Con esto nos referimos justamente a esta comparación que ustedes harán con su forma de estudio inicial, con cómo aprendían en el pasado y cómo ahora será su interacción con la plataforma educativa.
el identificar la manera en la que aprendemos mejor, cómo obtenemos la información y lo que ya comentamos al inicio de la sesión. Y el segundo aprendizaje esperado tiene que ver con la manera en la que ustedes van a definir y diseñar las estrategias que les van a permitir alcanzar sus metas y sus objetivos durante este trayecto que van a tener de estudiantes en prepa en línea CEP. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Al ustedes hacer esa comparación y al poder identificar ciertas características y conocer el programa, lo que va a pasar es que van a poder también definir qué es lo que a ustedes les va a funcionar mejor para alcanzar sus metas y poder terminar exitosamente el programa de prepa en línea CEP. Ahora, para esta semana tienen 2 actividades integradoras, mi pasado y mi presente educativo. Como ya lo comentamos en esta guía, vienen los recursos que tienen que ver con la actividad, que es lo que van a ocupar más de cerca para poder contestar esa actividad. La actividad integradora 6, que viene mi educación en prepa en línea. Esto tiene que ver con cómo va a ser mi educación ahora, en esta nueva modalidad, y los recursos que les ayudarán a verlo. Esta información y estos recursos es muy importante que los estudien a profundidad y que puedan comprender muy bien de qué va cada uno de esos recursos, porque les va a ayudar en el futuro a poder exigir también lo que como estudiantes de prepa en línea les corresponde. Tienen su actividad socioemocional, que es la segunda actividad socioemocional, con su respectivo cuestionario. Como siempre, tienen la libertad de participar en el foro Aprendiendo, que es un foro que no se califica, sin embargo, es un importante espacio de apoyo. Y tienen sus actividades formativas, que ya lo vimos, que son los cuestionarios, los cuales tienen 3 intentos para responder. ¿De acuerdo? Esto sí se evalúa y se registra directamente en su portafolio de evidencias. Tenemos los tips de exploración y la organización de la semana. Entonces, ya lo comentamos antes, ya sé que seguramente dirán, asesora ya lo dijo, pero necesito volverlo a decir. El seguir estos pasos en orden, uno por uno, tal como los marca, les asegura que no van a tener, ninguna actividad, falta de entregar al final de la semana. Y como siempre, bueno, pues esta es la guía de la semana, documento a revisar. Importante poder leerlo cuantas veces sea necesario para asegurarnos de que la información queda clara. Y bueno, las guías, la verdad es que son un recurso muy importante y útil para todos los aspirantes de prepa en línea. Una vez revisada la guía, vamos a pasar ahora sí a la actividad integradora número 5. Esta actividad integradora número 5, el nombre es Mi pasado y mi presente educativos. Como ya lo comentamos, es este trabajo donde ustedes van a hacer una memoria, ¿no? Una remembranza de cómo es que fue su educación anterior. Tenemos la presentación de la actividad, el propósito que queremos cumplir, las necesidades básicas y principales para llevarla a cabo, la descripción completa y específica de qué es lo que voy a entregar, qué voy a subir a plataforma y el cómo lo realizaré, un paso a paso de cómo llevar a cabo. Todavía hay muchos aspirantes que no están nombrando sus archivos de esta forma. Es muy importante que sus archivos lleven su nombre con este formato: apellidos, espacio, su nombre, un espacio y luego la clave que corresponde a la actividad. En este caso, ustedes están en el módulo propedéutico, la clave es M00, estamos en semana 3, S3, y están entregando actividad integradora número 5. Su siguiente tarea pues será actividad integradora número 6. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Yo me veo obligada, conforme a la rúbrica, a bajarles puntos si no está el nombre de su archivo de la manera que tiene que estar. Entonces, por favor, hay que revisarlo, poner mucha atención a eso para evitar perder puntos que son fáciles de guardar.
En el hipervínculo del número 2 hacemos clic en el nombre del archivo y se descarga el machote de Word de la actividad integradora número 5, mi pasado y mi presente educativo. Ya hemos visto, en diferentes dispositivos se descarga en diferentes lugares, entonces pendientes de eso, por favor. Vamos a dar un minutito a la computadora para que pueda abrir el programa de Word. Acá está, ya tenemos el machote. Como siempre les digo, en mi caso particular debo duplicarlo para poderlo manipular. Así que lo vuelvo a guardar en duplicado con un nombre diferente. Y listo, ya está. Este será el machote de su actividad integradora número 5. Como ustedes pueden ver, es un documento bastante largo, es un documento de 6 páginas, pero es un documento donde todo este cuadro anaranjado es únicamente un ejemplo de cómo es que se espera que ustedes resuelvan y completen los siguientes cuadros. Tienen un cuadro rojo, que es el cuadro de ejemplo, tienen un cuadro azul, que es el cuadro donde ustedes van a trabajar mi presente y mi pasado educativo, es decir, su educación primaria y secundaria, y tienen un cuadro gris, que ese cuadro habla más sobre su presente educativo, ¿no? El cómo van a ustedes a aprender y llevar a cabo todas sus actividades dentro de la plataforma de prepa en línea. Ahora, este documento, incluso para los aspirantes que ya entregaron sus tareas, es probable que algunos de ustedes hayan recibido en la retroalimentación el tema de que es importante no presentar respuestas aisladas, y eso tiene que ver con eso que comentamos a continuación. En el cuadro de ejemplo, ustedes tienen algo que son las preguntas guía. Las preguntas guía, su propósito es hacerles saber a ustedes cuál es la información que nosotros debemos tener al final de su respuesta. Es decir, cuando ustedes contesten, tiene que estar incluido dentro de su redacción la respuesta a estas preguntas. En el caso de mi primaria y secundaria, verán que se divide en participación del profesor, participación del estudiante, el salón de clases o el entorno físico donde trabajábamos, las formas de evaluación, formas de estudio y servicios institucionales. Ahora, la importancia de cómo redactamos este cuadro. Las preguntas guía en el primer punto son 3 preguntas principales. ¿Cómo te enseñaba? Recuerden que estamos hablando de participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba tu profesor en la primaria? ¿Y cómo te enseñaba tu profesor en la secundaria? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñarte? ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Es decir, cómo se ponía en comunicación con ellos, no solamente la parte física de hablarle directamente a una persona, sino si su interacción era amorosa, si era tal vez agresiva, si tenían un profesor sumamente estricto y la interacción era muy fría. Entonces, todos estos puntos son los que ustedes van a contestar acá. Tenemos el ejemplo de respuesta. Como ustedes pueden ver, en esta pregunta no tenemos respuestas aisladas. El ejemplo nos dice, nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo, te impartía todas las materias, apoyada de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntábamos si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Nos preguntaba, si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Como ustedes pueden ver, este es un párrafo completo. Y sin embargo, en este mismo párrafo completo está dando respuesta a estas 3 preguntas guía.
Esa es la parte muy importante y que no hay que perder de vista a la hora de realizar este proyecto. No se trata de poner respuestas aisladas, hay que hacer una redacción completa. ¿A qué me estoy refiriendo? Para eso voy a pasar a este cuadro azul, que es el cuadro en el que ustedes van a trabajar. El tema de la creación y desarrollo de textos es un tema que ya hemos comentado en otras sesiones. Y este tema tiene que ver directamente con la habilidad de leer para poder adquirir más vocabulario, pero también con una habilidad que tiene que ver con la manera en la que yo transmito o comparto información con los demás. Cuando yo digo que no deben ser respuestas aisladas, me refiero a lo siguiente. Aquí tenemos las preguntas guía. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Respuestas aisladas sería que, por ejemplo, ustedes dijeran, en la 1, me enseñaba con libros. Después, ¿qué materiales o recursos utilizaba? Pizarrón, gises y libros de texto. Y otra respuesta aislada sería cómo se dirigía a los estudiantes, con mucho respeto. Estas son respuestas aisladas. No quiere decir que sean respuestas incorrectas. Simplemente quiere decir que no se está cumpliendo con el objetivo establecido de trabajar en la creación de textos. ¿Cómo debo hacer esta respuesta para que sea una respuesta correctamente planteada? Ahí les va. Voy a tratar de platicarlo como si le estuviera platicando a un niño pequeño, a un primo, a un hermanito, lo que sea, como si estuviera platicando a ellos cómo es que yo estudié la primaria. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer esta redacción en un solo párrafo. Es decir, usaré estos mismos ejemplos, pero para una respuesta concreta que sea un párrafo hilado entre sí y que dé respuesta a todas estas preguntas. No lo voy a escribir, pero una respuesta más completa sería: tenía un profesor que tenía libros con los cuales nos enseñaba los temas que íbamos a ver en clase. Mientras nos enseñaba los temas, ponía apuntes en el pizarrón, que era un pizarrón que usaba gises, y también nosotros íbamos siguiendo esa misma información en nuestros libros de texto. Cuando el profesor se dirigía a cualquiera de los alumnos del salón de clases, se dirigía a ellos con mucho respeto. Son las mismas respuestas, sin embargo, la manera en la que estoy presentando mis respuestas es mucho más completa. Eso para el caso de primaria lo vamos a hacer, responder todas las preguntas guía a manera de párrafo completo. Recuerden, esto está mal, esto no es lo que debemos hacer, porque entonces yo me veo obligada también en rúbrica a bajarles puntos en la parte del pensamiento crítico. Me parece que alguien entró. Sí. Entonces, si sus respuestas están así, yo me veo obligada a, en la parte del pensamiento crítico, que es su capacidad de análisis, vamos a tener menor cantidad de puntos por presentar esas respuestas aisladas. Ahora, vamos a pasar a el tema de los servicios. Van a ir contestando este cuadro, ¿no? Tanto en la primaria como en la secundaria, tratando de hacer una sola redacción larga que atienda las 4 o 3 preguntas que hay en cada recuadro. Cuando ustedes pasen ya al cuadro al cuadro de color gris, que es el cuadro en el que van a estar hablando sobre cómo será su educación ahora mismo en prepa en línea, podemos ver que la última pregunta, igual que en el ejemplo, habla acerca de los servicios institucionales que ofrece Prepa en Línea SEP. Como yo les comenté en una de las sesiones pasadas, no es lo mismo facilidad que servicio. Sería, si la pregunta fuera, ¿qué facilidades te ofrece Prepa en Línea SEP? Entonces, sí, como facilidades puedo poner que no me necesito mover porque no tengo carro y todavía no me sé mover muy bien en la ciudad. Tiene que ver como con
Ajá, los servicios, esos son beneficios, ¿no? Beneficios de prepa en línea, que no tengo un horario establecido, que puedo estudiar en mis propios horarios, que no gasto en útiles, que no gasto en uniformes, etcétera. Son beneficios. Sin embargo, no son servicios institucionales. Los servicios institucionales tienen que ver con aquellas cosas a las que yo tengo acceso por ser estudiante de prepa en línea. Ya habíamos visto en una sesión pasada dónde se encuentra esta parte de los recursos y de los servicios que ofrece Prepa en línea CEP. En este caso lo vamos a encontrar en la parte de Mis Campus. Ahí hay un apartado que dice servicios. Estos servicios tienen que ver con SigaPrep, que es una plataforma de seguimiento, tiene que ver con bibliotecas virtuales, eventualmente tendrá que ver también con el tema del certificado de estudios, de credencial de estudiante. Todos esos son servicios que les ofrece Prepa en línea CEP. Lo otro, lo de las cuotas educativas, lo del transporte, lo de mi tiempo libre, lo de cuidar mi trabajo, esas son ventajas o facilidades de Prepa en línea CEP. Sin embargo, no son los servicios institucionales. Aquí voy a tener que anular la respuesta de todo aquel que me ponga que un servicio que ofrece Prepa en línea CEP es que no tengo que usar el transporte porque puedo trabajarlo desde mi casa. Entonces, eso es un servicio institucional, son todas aquellas cosas a las que yo tengo acceso como estudiante. Hay una parte de la plataforma que específicamente dice servicios de Prepa en línea CEP y ahí van a encontrar la respuesta a todas estas interrogantes. Ahora, como pueden ver en el punto número 4, es la primera vez en todas sus 3 semanas en las que una respuesta tiene un mínimo o máximo de extensión. Es decir, ustedes esta respuesta la van a tener que presentar de 4 a 8 renglones, mínimo 4 y máximo 8 renglones. Ya se les va empezando a pedir una extensión para sus respuestas con la que ustedes tienen que cumplir. Entonces es muy importante esto porque lo mismo sucede en la actividad integradora 6, lo mismo sucede en el proyecto integrador. Ustedes tienen que redactar y desarrollar cierto número de oraciones y texto para que puedan alcanzar los mejores puntajes, sobre todo en el campo del pensamiento crítico. Sería deseable no tener que dar esta recomendación puntual, pero es necesario hacerla y la hago con base a los trabajos que también ya recibí de parte de ustedes sobre el desarrollo sustentable, que es lo que estaban trabajando con Elías en proyecto. Entonces, cuando ustedes vayan a estar contestando estas preguntas, es muy básico y muy importante que lo hagan justo con la extensión que se les está pidiendo, ¿de acuerdo? Para que ahí en el pensamiento crítico podamos darles todas esas cantidades de puntos que ustedes necesitan. De otra forma, en la rúbrica no solamente tenemos que bajar puntos por el pensamiento crítico, sino que tenemos que bajar puntos en la parte de la rúbrica que es esta, donde se les dice acerca de cumple al 90% con lo que se les solicita, cumple al 80%, esa parte la tenemos acá en la rúbrica de calificación, ¿no? En actitudinal, atiende al 100% de las indicaciones, al 90, al 80. ¿Sí? Sí, disculpe, profesora, una pregunta aquí. En el cuadro, el último cuadro donde tenemos que redactar, ya no sé si sea por el donde lo estoy editando, que es por Google, pero el cuadro no me deja escribir sobre el cuadro. O sea, lo que yo hice es redactar tal cual los renglones que me pidió y después extendí, o sea, modifiqué el cuadro para que cupiera como por encima, pero no me deja escribir dentro del cuadro. Ok, lo recomendable es que sea acá adentro. Si no te preocupes, bueno, si tu única limitación es el poder escribir dentro del recuadro, hazlo afuera para que puedas entregar tu actividad y que yo la pueda evaluar. Pero comúnmente lo que tienes que hacer es pararte dentro y dar clic dentro del recuadro y te aparece el cursor, tanto en Word como en Google Docs. Voy a checarlo porque me aparece, o sea, le doy clic y me sale como la opción de editar el dibujo. Ajá, Entonces,
Pero Ajá, mira, voy yo a aquí sí verlo. doy un clic. Yo ahorita estoy acá en el texto. Si yo doy un clic dentro del cuadro, igual me aparecen los nodos que me van a permitir modificar el dibujo, ¿ves? Pero eso es porque di un clic. Sí. Una vez que esté seleccionado el recuadro, debo pararme dentro del recuadro y volver a dar clic. Y entonces ya me aparece el cursor dentro del cuadro y me permite escribir adentro de él. Ok, sí, lo voy a volver a intentar igual. Si no, pues ese sería el único problema con el trabajo que entregué, ¿vale? Ok, está bien, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, bueno, como les decía, primera vez que tienen ya una extensión determinada que tienen que entregar. No se vale, por favor, aspirantes, no se vale cambiar tamaño de letra, cambiar interlineado, hacer el tipo de fuente diferente para que mis palabras ocupen más espacio. Yo como asesora, en cualquier momento cuando recibo una tarea, tengo que meter toda la información al mismo formato, entonces de verdad que no es honesto y no es necesario pasar por la experiencia de hacer más grande la letra, etcétera, para poder alcanzar o los 8 renglones o la media cuartilla. Este ejercicio se va logrando poco a poco y es una habilidad desarrollada. Van a terminar contestar sus 2 preguntas de 4 a 8 renglones para las 2. Guardo mi archivo con el nombre que lo tengo que guardar. Lo subo a plataforma y ya queda listo mi entrega de la actividad integradora número 5. Recuerden siempre, siempre realizar sus actividades con la rúbrica en mano para que puedan estar también al pendiente de los puntos que van a obtener por tal o cual actividad. Ahora, vamos a pasar a la actividad integradora número 6, que la actividad integradora número 6 tiene varios puntos importantes. Uno de ellos es la extensión que se nos pide en las respuestas, que ya tenemos una extensión un poquito más larga. ¿De acuerdo? Leemos descripción, propósito, qué necesito y cómo lo voy a realizar. Aquí tenemos el proyecto de Prepa en línea CEP, la actividad integradora, perdón, número 6 de Prepa en línea CEP, y lo que tenemos es una serie de afirmaciones o de oraciones que nos invitan a reflexionar acerca de ellas. Las diferencias entre la educación escolar, las ventajas que tiene para ti estudiar en Prepa en línea CEP, qué cambios vas a hacer en tu vida para que puedas pasar a ser estudiante y después egresado, cuáles son las estrategias de estudio que yo ya diseñé para mí mismo o que yo ya identifiqué que me pueden funcionar. Ahora, estas respuestas es el mismo ejemplo que el cuadro anterior. Yo no voy a escribir mis respuestas aquí directamente detrás de cada pregunta. Es decir, no voy a escribir aquí las diferencias entre la educación escolar. No voy a escribir aquí las ventajas que tiene el ser estudiante de Prepa en línea CEP. No voy a poner aquí los cambios. Es decir, todas estas es como si fueran las preguntas guías del cuadro anterior. Voy a ir a esta parte de abajo y en esta parte de abajo voy a empezar mi redacción de mínimo media cuartilla y máximo de una. Y en esa redacción voy a ir hilando todos estos conceptos que se me presentan para poder lograr escribir una cantidad de texto bastante razonable en la cual dé respuesta de análisis a todas estas preguntas guía u oraciones guía que me presenta el documento. Es muy importante que lo tomen en cuenta así. No son respuestas aisladas, es tratar de realizar una composición del lenguaje escrito que atienda a cada una de todas estas oraciones que tenemos acá. Tenemos después, en el punto número 2, que se les solicitan 2 párrafos de al menos 5 líneas. Aspirantes, 2 párrafos de al menos 5 líneas, cada uno quiere decir que son 10 renglones al menos para poder atender a estas 2 preguntas que tienen que ver con el tema del plagio. Y lo mismo acá, 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, es decir, son 10 renglones por lo menos, en los cuales voy a atender a las respuestas a estas dos oraciones guía, digamos, o preguntas guía que tenemos para que nos ayuden a redactar.
Recuerden que es muy importante cumplir con la extensión que se pide. No hay un máximo más que en la pregunta número 1 de cuánto puedo escribir. O sea, ustedes pueden explayarse y seguir hasta que ustedes quieran, siempre que estén haciendo un ejercicio de crear un texto completo y corrido. ¿Hay alguna duda en cuanto a la actividad integradora 5 o actividad integradora 6? Listo, entonces guardo mi documento y lo voy a subir a plataforma igual que lo he hecho siempre. Ahora, una característica súper importante, gracias Marisol, una característica muy importante de semana 3 es la parte de las encuestas. Con estas encuestas lo que se pretende es obtener su opinión honesta y sincera acerca del contenido del módulo propedéutico y sobre todo también este cuestionario de preparación para el aprendizaje en línea. Estas encuestas son, en primer lugar, 100% anónimas, es decir, no va a haber manera de saber quién contestó qué. Son respuestas anónimas, así que por favor traten de contestarlas lo más apegado posible a la realidad de lo que ustedes vivieron. ¿Cuál es la importancia de estas encuestas? Pues principalmente son dos. La primera es que los resultados de estas encuestas nos ayudan a mejorar no solo mi práctica y mi seguimiento como asesor virtual, sino que también ayudan a evaluar los contenidos del módulo y las actividades de la misma. Hay un equipo en Prepa en Línea CEP, que es la de diseño curricular, y ellos son los que se encargan de diseñar los contenidos. Entonces, esta encuesta para ellos es muy valiosa. Si resulta que hay 3, 4, 5, 20 aspirantes que dicen no se entiende el recurso sobre el marco curricular, entonces los asesores en la didáctica y el campo de diseño curricular pues tendrán que trabajar juntos para poder actualizar esos formatos. Esa es la primera. El contestar estas encuestas nos ayuda a mejorar el servicio que ustedes reciben. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, ustedes están contestando estas encuestas en módulo propedéutico, pero en módulo 1 hay unos alumnos contestando esos mismos cuestionarios sobre módulo 1 y eso va a ser de beneficio también para ustedes. Entonces, el chiste de estas encuestas es abrir ese panorama, poder entender a ciencia cierta qué está pasando con el programa, qué está bien, qué está mal y darle oportunidad a los demás. Ustedes van a preparar el terreno para la siguiente generación de aspirantes de Prepa en Línea CEP de la misma manera que los estudiantes que hoy están en módulo 1 van a preparar el terreno para que ustedes puedan entonces continuar. Entonces esa es una de la importancia, ¿no? El contenido obviamente es muy importante, pero también es importante saber, no les puedo dar el ejemplo ahora porque yo tengo desbloqueados los recursos, pero si ustedes abren semana 4 y no han terminado estos cuestionarios, es decir, no los mandaron, no van a poder ver ninguno de los recursos de su proyecto integrador. Y mira que el proyecto integrador está pesadito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 actividades, 15 recursos por revisar y el foro aprendiendo. Entonces es importante en ese sentido que trabajen con el tiempo justo para poder entregar. Si ustedes no contestan las encuestas, no van a poder cursar semana 4. Entonces, es muy importante que eso lo tengan en cuenta para que no tengan problemas a la hora de cursar. Se nos está terminando ya el tiempo. Quiero saber si alguien tiene alguna duda o algo en lo que lo pueda apoyar específicamente ahora que hemos estado hablando de mi pasado y mi presente educativo. Bueno, siendo que no es así, vamos a terminar con la reunión del día. Les pido de manera muy importante que estén presentes en la sesión del viernes.
El día viernes vamos a hablar sobre las actividades de semana 4. Es importante hacerlo desde el viernes para que ustedes tengan muy claro cómo es el funcionamiento y qué es lo que deben de hacer. Si no pueden estar presentes en la sesión, de verdad es muy importante que puedan revisar cuanto más pronto puedan el video de la grabación del día viernes, ¿de acuerdo? Porque ahí vamos a hablar del foro integrador, del proyecto y de algunos temas de semana 4 para que puedan empezar con esas actividades. No dicen que no hay ninguna duda, ningún comentario. Yo les agradezco mucho su presencia, les agradezco el haber estado acá. Voy a dejarlos ya para que nos vayamos todos a descansar y nos veremos el viernes. Ya estaré publicando mañana el día y la hora de nuestra sesión de cierre para que puedan estar la mayoría. Les deseo una excelente noche, que duerman muy bien y nos vemos el día viernes. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, Marisol. Buenas noches.